Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el pasaje que se acaba de leer, el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 21 hasta el 39. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 31 hasta el 39. Hasta aquí habíamos visto que la sangre de Jesús en el Nuevo Testamento se derramó en 4 lugares. El primer lugar, lo vimos el primer domingo de este mes, fue en Getsemaní, cuando Jesús oró y gotas de sangre con sudor salieron de su frente. Y allí Jesús, en ese momento en que derramó su sangre, tuvo victoria, dijimos, sobre el temor, sobre la ansiedad, sobre la lucha contra sí mismo y contra la tristeza. Y habíamos dicho que su sangre por eso es poderosa para ayudarnos cuando nosotros mismos estamos en angustia. Él cargó esa angustia para que nosotros no tengamos que cargar. En segundo lugar, vimos que Jesús derramó su sangre en la corona de espinas que los soldados romanos le pusieron. Y en ese momento Jesús respondió sin pecar. Y por eso dice la Biblia que tuvo victoria sobre el abuso y el maltrato de los soldados. Y por eso, porque Él venció allí, su sangre es poderosa para ayudarnos cuando nosotros sufrimos por el pecado de otras personas. El domingo pasado vimos que Jesús derramó su sangre en los azotes y los golpes que recibió. Y allí Él fue molido por nuestros pecados. Por eso tuvo victoria sobre la condenación que caía sobre nosotros. Y su sangre es poderosa, dice la palabra, para salvarnos. Y es el torrente del amor de Dios viniendo sobre nuestras vidas en esos golpes que Él sufrió. Y el tema de hoy es la sangre de Cristo en la cruz, la sangre que el Señor derramó el día en que fue crucificado. Y ahí el Señor Jesús tuvo victoria sobre la muerte, porque Él resucitó. La semana que viene vamos a estar celebrando la resurrección del Señor. Y también tuvo victoria sobre Satanás, el príncipe de este mundo. Y su sangre es poderosa para darnos la vida eterna y darnos poder sobre huestes espirituales de maldad, dice la palabra de Dios. Así que vamos a tener abiertas nuestras Biblias. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 21, dice así. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Después de ser azotado, el Señor Jesús, como vimos la semana pasada y como dice Isaías, y molido por nuestros pecados, Jesús fue llevado para crucificarle. En ese momento, la cruz es algo diferente que lo que es para nosotros hoy día. Hoy en día la cruz es un adorno. Está en los pendientes, en los collares de las damas, está en los aretes de la gente, está como un adorno. Pero en esa época, en la época en que Jesús vivió, la cruz no era un adorno. La cruz era un castigo, que más que un castigo, era un espectáculo. Era un espectáculo de una muerte vergonzosa que estaba reservada, gracias, arigato, que estaba reservada solamente para los peores delincuentes. En el Imperio Romano se reservaba la muerte en la cruz solamente para los peores delincuentes, los desertores, los esclavos que se escapaban de sus dueños y los que se sublevaban contra el Imperio de Roma. Es decir, que la muerte en la cruz era un espectáculo, un castigo que servía de escarmiento a los que estaban mirando. El que estaba mirando y veía a una persona sufriendo, crucificado, decía, yo no voy a hacer eso para que no me pase lo mismo. Y entonces escarmentaban de esa manera. Entonces,
el castigo, la muerte en la cruz era una muerte espantosa. Se llevaba a la persona al mayor sufrimiento posible y por el mayor tiempo posible, para que los que vieran fueran escarmentados. Y esa muerte de cruz es la que Dios eligió para su único Hijo Jesús, para pagar, dice la Biblia, por nuestros pecados. Dice la palabra que se le ató a Jesús las manos en un madero que fue colocado sobre sus hombros y él tenía que llevar ese madero sobre sus hombros con sus dos manos atadas a esa viga de madera y él tenía, como dijimos la semana pasada, en la espalda y los hombros en carne viva a causa de los azotes que había recibido. Sin embargo, ese madero fue puesto sobre su cuerpo y él tenía que caminar un buen trecho, el camino más largo posible para llegar al lugar donde estaba la viga vertical, en donde iba a ser crucificado. Y Jesús caminó por ese camino que más tarde se llamó la Vía Dolorosa, porque era un camino de sufrimiento, era un camino que estaba en un camino pedregoso, con muchas subidas y bajadas, y la persona que iba a ser crucificada caminaba por allí con mucha dificultad y caía una y otra vez. Pero el cuerpo humano tiene un reflejo, nosotros tenemos un reflejo adentro, y es que cuando nos estamos por caer, las manos salen hacia adelante. Si no, mírame mi mano. Cuando uno se está por caer, sin pensar nada, el cuerpo saca las manos hacia adelante para proteger la cabeza, para proteger la cara. Sin embargo, Jesús tenía sus manos atadas a esa viga y es por eso que cada tropezón y cada caída significaba una cosa, que su cara se daba contra el piso. Y eso sucedió varias veces y el versículo 21 dice que los soldados romanos se dieron cuenta de que no iba a poder llegar hasta el lugar de la crucifixión tan rápido como ellos esperaban. Para ellos era costumbre que todos los días alguien tenía que ser crucificado. Y entonces los hombres detuvieron a un hombre que pasaba por allí, entre comillas, por casualidad. ¿Por qué digo entre comillas? Porque pasaba por allí un hombre y lo obligaron a llevar la viga de Jesús, ese madero que Jesús cargaba. Para los soldados romanos era fácil convencer a la gente de que cumplan una orden. Era muy fácil. Nada más bastaba que el soldado romano sacaba su lanza y la ponía sobre el hombro de alguien y le diga, ¿sabes qué? Haz tal cosa. Y la persona decía, sí, señor, ¿cómo no? Nadie se negaba. Así que pasaba un hombre por allí y dice la Biblia que ese hombre se llamaba Simón. Y Simón volvía de trabajar, volvía del campo y dice la palabra que él provenía de una ciudad que se llama Cirene, que queda en el norte de África. Él no era de por ahí. Y lo que nunca se imaginó Simón en ese día era que lo que iba a ver de ahí en más iba a cambiar completamente toda su vida y la vida de toda su familia. Más tarde, mucho tiempo después, en el libro de Romanos, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, en el capítulo 16, versículo 13, cuando saluda a la iglesia en Roma, Pablo nombra al hijo de este Simón, que se llamaba Rufo, y nombra a la esposa de este Simón, y dice que ellos son cristianos fieles y colaboradores de Pablo. Y Pablo no solamente dice que son cristianos fieles, dice que la esposa de Simón era como una mamá para él. Pablo amaba a esta hermana y dice, es como una madre, ha sido como una madre para mí. Eso quiere decir que este hombre, que pasó ese día por allí, vio su vida transformada con ese encuentro, con este Jesús que iba camino a la cruz. Para Simón ese día habrá empezado como cualquier otro. Tal vez él se levantó a la mañana y empezó su día como cualquier otro. Pero de regreso a casa dice la Biblia que se encontró con Jesús. Y eso cambió. El ser testigo de lo que pasó
cambió toda su vida y la de toda su familia a partir de ese día. Y hermanos, así es cuando Dios obra en nuestras vidas. Al igual que Simón, puede ser que tú te hayas levantado esta mañana como cualquier otra mañana, como un día cualquiera. Sin embargo, si tú vienes a la cruz de Cristo, de este Cristo, hoy, domingo 25 de marzo del 2018, puede ser el día en que tu vida cambie y la vida de toda tu familia cambie a partir de hoy. Ese es el poder de la sangre de la cruz. Y eso es lo que pasó con Simón ese día. Versículos 22 y 23 dice, y llevaron a un lugar llamado Gólgota, llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Este vino mezclado con mirra que le ofrecieron a Jesús era una especie de droga. Era un vino que lo compraban las mujeres ricas en Jerusalén, mujeres piadosas que fabricaban este vino que era muy caro y que servía para darle de tomar a las personas que iban a ser crucificadas, como un sedante, como algo que los dopaba, los adormecía, para que no sintieran tanto el momento en que los clavos atravesaran sus manos y sus pies. Entonces era una forma, un gesto de compasión de estas mujeres piadosas, el proveer, el donar este vino para que el que iba a ser crucificado pudiera sufrir un poquito menos. Y digo un poquito, porque los clavos tenían aproximadamente 15 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro. Y esos clavos fueron los que atravesaron las manos de Jesús. Y se dice que si el clavo atravesara la palma de la mano, el peso del cuerpo terminaría desgarrando la mano. Entonces, para que eso no suceda, esos clavos eran clavados justo en lo que nosotros llamamos la muñeca, donde están todos los centros nerviosos de la mano y donde se provoca el mayor dolor. Y allí es que estos clavos atravesaron en las manos de Jesús y en ambos pies. Pero dice la Biblia que Jesús, pudiendo haber tomado ese vino, ese calmante, esa droga, dice que él no quiso, rehusó tomarla y eligió sufrir todo el dolor que le esperaba. Jesús se enfrentó a la muerte con valentía y en nuestro lugar y con todo el dolor que eso significó. Y eso es lo que él eligió. Nadie lo obligó, como venimos diciendo en esta serie, sino que lo hizo porque nos amaba. Versículo 24 hasta el 28. Y cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, las 9 de la mañana. Y en el título escrito de su causa decía, el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Cada uno de los detalles que se habla aquí, de que la ropa de Jesús fue sorteada entre los soldados, cada uno de estos detalles que habla aquí de que los soldados se repartieron sus vestidos, que los ladrones estaban uno a su izquierda y otro a su derecha. Cada uno de estos detalles había sido profetizado en el Antiguo Testamento mucho tiempo atrás. Y si tú lees los evangelios, vas a encontrar cuando habla de Jesús que una vez y otra vez dice, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Y es interesante que si tú agarras el Nuevo Testamento y subrayas con un color cada vez que encuentras, y esto sucedió para que se cumpliera, vas a encontrarte con un montón de promesas que Dios hizo acerca de Jesús que se cumplieron exactamente.
Y eso, hermanos, nos da esperanza, porque nos habla de la fidelidad de Dios. Nos habla de la fidelidad de Dios, un Dios que no miente, que cumple todo lo que ha prometido. Y eso nos llena de esperanza. Cuando en el día a día uno no sabe lo que va a pasar. Cuando nosotros nos sentimos desanimados o nos sentimos desesperados, el agarrar la palabra de Dios y saber que estas promesas escritas aquí son verdad y Él las va a cumplir, eso nos da esperanza. El saber que tenemos un Dios fiel nos da y nos llena de esperanza. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que dice que aquí esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice que Él iba a ser contado entre los delincuentes. Versículo 29 hasta el 32. 29 hasta el 32. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Había un grupo de personas que estaban mirando y dijo lo siguiente: Jesús, si tú te bajas de esa cruz, yo te voy a creer. Si te bajas de esa cruz, te vamos a creer. En otras palabras, estaban pidiendo un milagrito. Ellos querían ver a Jesús hacer un milagro más. Jesús había hecho muchos milagros. Ellos no habían creído. Pero ahora que estaba en la cruz, le dice: si te bajas de esa, ahora sí te voy a creer. Y ellos pedían un milagro. Y no podían darse cuenta que el milagro más grande que hubo en la historia estaba sucediendo delante de sus ojos. Y hermanos, hay muchas personas así, que no quieren creer en Dios, porque Dios no les hace como ellos quieren. Que dicen: yo creería en Dios si Dios me hiciera tal o cual cosa. Y Dios, si tú no me haces y porque no me has contestado esto que tanto te he pedido, yo no puedo creer que Dios exista. Y yo conozco muchas personas que han pedido a Dios cosas y porque Dios no les contestó como ellos esperaban, en que ellos decidieron no creer en este Dios. Y este grupo de gente mirando a Jesús le dijo: te vamos a creer si tú te bajas de la cruz. Y no sabían lo que estaban diciendo. Si Jesús se bajaba en ese momento de la cruz, ustedes saben qué pasaba con todos nosotros. No había manera en que pudiéramos ser salvos. No se daban cuenta ellos que el milagro más grande y la muestra de amor más grande estaba ahí sucediendo delante de sus ojos. Yo te pregunto en esta tarde, ¿alguna vez tú te has sentido desilusionado acerca de Dios? ¿Alguna vez tú has pensado: Él no me ama porque no me dio aquello que tanto yo le pedí? ¿Alguna vez tú le has dicho: Dios, si tú haces esto o haces aquello, yo creería en ti? Si alguna vez tú has pensado así, mira la cruz, mira la cruz. Porque la palabra dice que si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar, dice la palabra, con Él todas las cosas? ¿Cómo no te va a dar Dios todas las cosas? Y déjame decirte otra cosa más. Si no te las da, es porque hay algo mejor. Solo por eso. Si no te las da, no es porque no pueda, sino porque tiene algo mejor. Hermanos, Dios es bueno. ¿Saben qué quiere decir que Dios es bueno? Que no hay nada de malo en Él. No hay nada malo en Dios. Dios nunca va a hacer algo para ti que sea malo. Porque Dios es bueno.
Versículo 33 hasta el 37. Y cuando vino la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz expiró. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y a eso del mediodía dice la palabra de Dios que todo el sol, el día se oscureció. ¿Y por qué se oscureció? Dice la palabra que fue exactamente el momento en que el Padre abandonó a su Hijo a Jesús en la cruz. ¿Por qué Dios el Padre abandonó a Jesús en la cruz? Porque Dios es santo y Dios no puede estar unido al pecado. Y en ese momento en que Jesús estaba cargando sobre sí el pecado de todos nosotros, dice que Dios escondió su rostro para no ver. Dios el Padre en ese momento en que Jesús estaba cargando tu pecado y el mío, dice que lo abandonó en la cruz para no ver. Y Dios el Padre maldijo al Hijo, porque la palabra dice, maldito aquel que es colgado en un madero. Y Dios le dijo, maldito seas. No por Jesús, sino porque sobre Él estaba el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez qué significó eso para Jesús? Él y Dios, que habían sido uno por toda la eternidad, en ese momento fue abandonado por el Padre y se quedó solo colgando de esa cruz. La razón fue que sobre Él estaba tu pecado y el mío. Y Jesús, después de esto, dice que expiró, murió. Pasaron 6 horas desde que Jesús había colgado en esa cruz. Normalmente una persona duraba varios días colgado en una cruz. Algunos hasta una semana o más. Pero en 6 horas Jesús murió. Y dice que la gente se sorprendía que tan rápido haya muerto. Y la razón es que para Jesús lo más pesado de todo no fueron los clavos. Lo más pesado de todo es que Dios el Padre le abandonó allí por ti y por mí. Y Él se quedó separado de aquel con quien habían estado unidos desde la eternidad. Ahora, ¿cómo Dios el Padre vio este cuadro? Que era lo que Dios estaba pensando en ese momento. Yo todavía tengo fresca en mi memoria cuando nuestros hijos gemelos tenían 1 año y 2 meses. Tenían 1 año y 2 meses y ellos se enfermaron de un virus y los tuvimos que internar en el hospital. Ellos todavía no hablaban y los llevamos al hospital y nos dijeron que tenían que internarlos 10 días. Ellos nunca se habían separado de nosotros, jamás. Siempre habían estado junto con nosotros. Y ese día los médicos dijeron que teníamos que dejarlos allí y en un hospital que no se podía quedar los padres, había que dejarlos y teníamos que irnos. Y los pusieron a los dos, que eran bebés todavía, en unas cunas con unas rejas altas. Y al principio los metieron ahí y ellos felices jugaban ahí, porque era la novedad. Pero cuando sonó la campanilla y llegó la hora en que nosotros teníamos que irnos, ellos se dieron cuenta de que no los íbamos a llevar. Y en ese momento ellos se les cambió completamente el rostro y empezaron a llorar y a gritar. Y ellos agarraban las barras de esa cuna y las apretaban fuerte, gritando y desesperados. Ellos nos rogaban que nosotros no los dejemos allí. Y todavía tengo en mi mente, pasaron muchos años, mis hijos tienen 17 años, tengo en mi mente grabado esos ojos
de desesperación, de angustia, que decían, por favor, no nos dejen acá, no nos abandonen, no se vayan, no nos dejen solos. Todavía tengo en mi mente esa mirada. Y mi esposo y yo salimos de ese día, de ese hospital llorando. Porque como padres, pocas veces sentimos tanto dolor como ese día. Hermanos, eso mismo, pero multiplicado eternamente, fue lo que Dios sintió cuando su propio hijo clamó a gran voz y dijo, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? El Padre sabía que a causa de nuestro pecado, Jesús había quedado solo colgando en esa cruz. Y lo hizo, dice la palabra, por amor a cada uno de nosotros, por amor a ti y por amor a mí, para que podamos nosotros reconciliarnos con Dios. ¿Qué significó que Jesús murió por nosotros? Número 1, significa que la sangre que Jesús vertió allí venció la muerte. Venció la muerte. Jesús no se quedó colgado allí. Jesús resucitó al tercer día. El próximo domingo vamos a celebrar eso con todas nuestras ganas. Jesús resucitó al tercer día y vive hoy. Muerte significa separación. Existe una muerte física, que es la separación del cuerpo y el alma. Y existe una muerte espiritual, que es la separación de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, de este árbol no tienes que comer, Adán. El día que comas, ciertamente morirás. Primero Eva comió y no se cayó muerta ahí. Y se quedó allí y no cayó ahí desplomada. Y le dio a su esposo y tampoco cayó muerto. Pero dice la Biblia que ellos ese día murieron espiritualmente, quedaron separados de Dios. Y por supuesto, más tarde murieron físicamente cuando su cuerpo y su alma se separó. Y luego vinimos nosotros y nosotros pecamos no una, sino muchas más veces. Y fuimos condenados a estar separados de Dios eternamente y a morir también físicamente. ¿Y cómo sabemos que estamos separados de Dios? Hay un síntoma, hermanos. Y es el síntoma que el corazón tiene algo que está vacío. Cuando un corazón está separado de Dios, algo adentro queda un vacío que no se puede llenar con nada. Y tú te puedes pasar buscando y puedes buscar aquí y allá y no sabes qué te falta. Y tú dices, algo me falta. Y no sabes qué es. Ese vacío es la relación con Dios, que se ha quedado cortada a causa de tu pecado. Pero cuando Jesús, que no tenía pecado, Él murió en nuestro lugar pagando ese precio y resucitó al tercer día, Él venció sobre la muerte. Y cuando fue abandonado por ti y por mí, entonces Él pudo reconciliarnos con Dios. Él fue abandonado por Dios, sufrió esa separación para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios. Y por eso es que a los que hemos creído en Cristo, esa sangre nos da la vida eterna. Cuando nosotros morimos en esta tierra, vamos hacia la vida eterna. Como siempre digo, los cristianos vamos a cerrar nuestros ojos cualquier día de estos aquí en esta tierra y vamos a levantarnos a la mañana en una mañana de gloria junto con el Señor. Porque la palabra lo promete y porque Jesús ya pagó ese castigo que tú y yo merecíamos en la sangre de Jesús. Y vamos a estar la eternidad con Dios y con otras personas que también han creído. ¿Qué hay que hacer? Hay que, como dijo Hiroki, hay que creer. No tienes que hacer nada más que depositar tu fe en lo que Jesús hizo por ti en esa cruz y por mí y por cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree, que pone su confianza, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esta semana yo
Estaba en el lavadero secando mi ropa. Y estaba sentada ahí y vino una abuelita. Y mientras esperábamos nos pusimos a conversar. Y la señora me contaba que estaba preocupada. Estaba preocupada porque estaba pensando, cuando yo me muera, ¿quién va a cuidar la tumba de mi mamá? Y la mía, decía. Y estaba preocupada de verdad por eso. Porque decía, ahora yo compré una tumba para mi mamá y yo voy a ponerle flores y cuido de esa tumba, la lavo, la limpio, le echo agua, todo. Pero cuando yo me muera, ¿quién sabe si mis hijos van a ir a atender la tumba de la abuela? Y la mía. No sé. Y estaba preocupada. Y entonces me mira y me hizo la pregunta que yo estaba esperando. Me dijo, ¿y tú cómo haces? ¿Cómo hiciste? Con tus padres, con tus hijos. Y yo dije, esto es lo que yo estaba esperando. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy cristiana. Y para los cristianos la muerte no es el fin. La muerte para el cristiano no es el fin, porque para el que ha creído en Cristo tiene la vida eterna. Y cierras tus ojos aquí y amaneces en el cielo y tienes vida eterna gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Y se quedó pensando. Y si tú tienes a Cristo, tienes la vida eterna. Pero si tú piensas que la vida se termina aquí, en la tumba, entonces sí, gasta un montón de dinero en la mejor tumba que consigas, porque ese es el fin. Entonces sí se justifica. Si la vida se termina acá, compra la mejor tumba y gasta todo lo que tengas en la mejor tumba que encuentres. Pero sabes, si tú tienes a Cristo en tu vida, si has creído en el único Hijo de Dios que murió por ti y derramó su sangre para salvarte, mira, así sea una tumba prestada como la que tuvo Jesús, no importa, porque no la vas a usar por mucho tiempo, porque la palabra dice que vamos a amanecer en el cielo y que un día, cuando el Señor vuelva, nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado, y vamos a alabarle para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que creyendo en Él tengamos la vida y la vida eterna. La sangre de Jesús tuvo victoria sobre la muerte y nos da la vida eterna. Y número 2, la sangre de Jesús venció, dice la palabra, a Satanás y al pecado. Cuando Dios le habló a Adán, Dios hizo a Adán y Eva, Dios los hizo para señorear sobre todo lo existente. Dios le dio a Adán y Eva la potestad sobre todo lo creado. ¿Sí? Solamente Dios estaba arriba de Adán, ¿ustedes saben? Adán tenía poder para señorear sobre toda la creación. Se dice que Adán, el primer hombre, tenía una capacidad en su cerebro para manejar hasta la naturaleza. ¿No? Y se dice que el más inteligente, Einstein, usaba solamente el 0,1% de la capacidad total de su cerebro. Es decir, Dios hizo al hombre de tal manera que lo puso a señorear sobre todo. Y Adán tenía esa capacidad antes de pecar. Pero Dios le dijo un día a Adán, de este árbol no comas, porque el día que comas vas a morir. Vas a quedar separado de mí. Y la serpiente, que era muy astuta, dice la palabra de Dios, le dijo, no morirás, Adán, sino que serás como Dios. Así que lo que hizo Adán, cuando Adán desobedeció a Dios, fue depositar su fe, no en lo que Dios le estaba diciendo, morirás, sino depositó su fe en lo que la serpiente le estaba diciendo, que es, no morirás. Y de esa manera, automáticamente, Adán, al pecar, le entregó el dominio que él tenía, sobre todo, en manos de Satanás. Y a partir de entonces, Satanás es el príncipe de este mundo. Y por eso hay guerras, hay maldad,
hay pecado, mueren niños, hay enfermedades y tantas cosas. Porque el príncipe de este siglo, por derecho, Adán le entregó toda autoridad. Sin embargo, cuando Jesús venció la muerte y él no pecó, y él aprobó donde Adán había fallado, y Jesús murió y resucitó para salvarnos, ahí Jesús venció a Satanás y con su muerte pagó y recuperó todo el dominio que el hombre había perdido, la autoridad sobre todas las cosas. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Habla de lo que Jesús hizo en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Acá dice que había un acta. ¿Y sabes qué? De verdad había un acta. Había un acta en donde estaba escrito todas las cosas malas que yo hice, que hago y que voy a hacer. Y las tuyas también. Algunos tienen una lista más larga que otras. Y ese acta, Satanás, porque él sabe lo que es el pecado y sabe dónde tú has caído, lo ha escrito en un acta. ¿Sí? Y tú eres deudor. Antiguamente, cuando alguien era deudor, se clavaba ese acta de todo lo que debía, todo lo que había hecho y todo lo malo, y se lo clavaban en la puerta de su casa. ¿Sí? Para que todo el mundo viera lo terrible que es esa persona. Y había un acta contra nosotros también. Pero dice la palabra de Dios que Jesús anuló con su muerte ese acta. La palabra anular acá significa lavar. Viene de una palabra técnica que se usaba en esa época. No había en esa época papel. Hoy día nosotros escribimos en el papel y lo tiramos, ¿no?, a la basura. En esa época no existía el papel como tenemos nosotros hoy y se escribían las cosas que había que escribirse en unos pedazos de pergaminos de cuero. La tinta no tenía ácido, entonces no penetraba, no se absorbía. Entonces la gente escribía, porque eso era muy caro, no se podía tirar, escribía y cuando ya no quería, lo lavaba. Le pasaba una esponja con agua y se borraba todo como si nunca hubiera nada escrito. Eso significa anular, que significa borrar como si nunca hubiera existido. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que hizo el Señor Jesús con el acta que había contra nosotros. Lo borró, lo lavó completamente con su sangre como si nunca tú hubieras pecado, jamás. Y cuando Dios te mira a ti a través de Cristo, te ve limpio, te ve limpia y por eso te da la vida eterna. No por lo que hayas hecho, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y dice la palabra de Dios que en la sangre de Jesús Dios anuló y lavó con su sangre toda esa lista que era contraria a nosotras y la clavó en la cruz. Y nos hizo libres, nos hizo limpios para siempre. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos creer en Jesús? Hay una razón. La caída, el pecado, la caída de Adán fue por fe. Puso su fe en lo que Satanás dijo, no en lo que Dios dijo. La caída fue por fe
por confiar en lo que Satanás decía. Entonces la salvación también tiene que ser por fe, en creer lo que Dios hizo a través de Jesús. Sí. En una clase de teología, el pastor Vilmar Casal tomó un examen y él nos preguntó ¿en qué consistió el pecado? Y un compañero me dijo, comió la manzana. Que Adán comió la manzana. No es así, hermanos. Adán puso su fe en lo que la serpiente le estaba diciendo y no en lo que Dios estaba diciendo. Pero cuando tú pones tu fe en lo que Dios te dice, que si crees en mi Hijo Jesucristo, serás salvo, que ese precio fue por ti, entonces Dios te regala la vida eterna. Así como te digo, te la regala. No necesitas hacer nada, nadita. No necesitas tú ganarte su favor, porque ya todo fue hecho en la cruz de Jesús. Ese es el regalo de la vida eterna. Por eso el cristiano es una persona feliz, porque sabe que ha sido perdonado completamente, lavado completamente, que ha sido anulada el acta completamente por la sangre de Jesús. Termino leyendo Apocalipsis capítulo 12. Estamos leyendo este versículo vez tras vez y espero que lo aprendan de memoria. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Los cristianos somos personas, dice la Biblia, que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por lo que Él hizo por nosotros y nada más. Amén. Yo he contado esto antes, pero es una ilustración que a mí me gusta mucho, porque refleja lo que Jesús ha hecho por cada una de nuestras vidas. Y dice que había una vez un hombre que dirigía una empresa muy importante aquí en Japón, la empresa Sony. Y ese hombre fue a una reunión de negocios con otro gerente de una empresa americana. Y ellos fueron a comer y a tomar en una reunión de negocios. Y fueron a comer y a tomar, y comieron y tomaron, pero más tomaron que comieron. Y al cabo de un rato, el gerente de la Sony estaba borracho. Entonces empezó a sentir mal. Y se fue al baño. Y era en esa época de Japón en que los baños eran esos pozos. Se fue al baño y vomitó. Pero cuando vomitó, se fue allí su diente postizo. Gran tesoro. Y el hombre de la desesperación no sabía qué hacer. Y se le pasó del susto, se le pasó la borrachera ya que tenía, porque su diente postizo se fue ahí. Y no sabía qué hacer y se quedó ahí. Y como tardaba mucho, el gerente americano vino y le tocó la puerta. Dijo, ¿usted está bien? ¿Le pasa algo? Y entonces tuvo vergüenza, pero le contó la verdad. Y le dijo, ¿sabe qué? Mire, yo vomité y ahí se fue mi diente postizo. Y él trataba de sacarlo así, pero era
entre toda esa mugre, era horrible, y entonces él no lograba dar con el diente. Y entonces el gerente de la empresa americana se arremangó su camisa y metió su mano en toda esa asquerosidad y sacó los dientes, se los encontró y los sacó. Y los lavó, los desinfectó y se lo entregó. Aquí tiene. Hermanos, cuando Jesús vino a este mundo, fue para salvarnos a nosotros. Y Él no solo metió su mano en este mundo tan sucio, tan horrible y tan asqueroso, el que era santo, sino que Él, todo su cuerpo, toda su vida, todo su ser, vino a este mundo para hacerse uno de nosotros, para rescatarnos. Y Él nos tomó donde estábamos, en el fango, sucios, en nuestro pecado. Por la sangre de Cristo nos limpió, nos desinfectó y nos entrega limpios al Padre. Aquí está. Y por eso nosotros somos llamados hijos y tenemos la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por esa cruz. Gracias por esa horrible cruz que pagó todos y cada uno de nuestros pecados. Y gracias por esa sangre que hoy nos limpia y nos presenta limpios delante de ti. Gracias por esa salvación que has dado a través de esa cruz para cada uno de nosotros, los que hemos creído. Y gracias por esa sangre que nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y nos hace vencedores. Gracias porque resucitaste, Señor, y porque nos das a nosotros la esperanza de la vida eterna. No lo merecíamos, pero gracias porque de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo para morir por nosotros. Y si en esta tarde hay aquí alguna persona que viniste aquí como Simón, como este Simón de Cirene, que se levantó esta mañana como cualquier otra mañana, yo quiero decirte que hoy puede ser para ti el comienzo de una vida nueva. Y si nunca le pediste a Jesús que sea tu Salvador, tu Señor, que limpie tus pecados y que ese sacrificio y esa sangre valga para ti, yo quiero invitarte a que lo hagas hoy. Y que no te vayas de este lugar dejando que esa sangre sea en vano para ti. Yo quiero pedirte que ahí donde estés le digas a Dios, Dios, yo reconozco que he pecado. Necesito que me perdones. Te doy gracias porque diste a tu Hijo Jesús para morir en esa cruz por mí y para salvarme. Te abro la puerta de mi corazón en este momento. Te pido que entres en mi vida, que me limpies, que me hagas una nueva persona y que ese sacrificio en esa cruz valga para mí.
te entrego mi vida y todo lo que soy. Te pido que seas mi Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador a partir de hoy. Y que al volver a casa mi familia pueda ver ese cambio. Y que pueda comenzar a partir de hoy una vida nueva junto con Jesús. Gracias por todo lo que hiciste en esa cruz por mí y porque ahora lo entiendo. Te alabo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.